es bien diferente a la contabilidad comercial que todos conocemos, entonces les da un poquito duro a los muchachos. Pero bueno, ya estamos acá. ¿Cómo les ha ido? Hola, profe, ¿qué más? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo va todo? ¿Bien, bien? Bien, bien, profe, gracias a Jehová, todo bien. Qué bueno, me alegra mucho. Entonces, pues nada, hoy vamos a ver un temita, mm, digamos que es como cómo se debería realizar un óptimo proceso de consultoría tributaria, ¿listo? Entonces, bajo esa perspectiva, voy a compartirles pantalla. Ya les... Listo. Entonces, pues básicamente lo que vamos a hacer es, digamos que vamos a ver esa parte de la consultoría tributaria, pero como desde una óptica de lo que es la planeación tributaria, es decir, cómo podemos hacer para asesorar a nuestros clientes en un tema relevante, ¿sí? Y sucede que en Colombia, como en muchos otros países en vía de desarrollo, la carga tributaria que deben enfrentar las empresas, digamos que resulta ser un factor decisivo a la hora de diseñar sus estrategias de negocios. Por eso, digamos que esa planeación tributaria constituye una herramienta que resulta ser fundamental para el buen desarrollo de las empresas. Entonces, digamos que en esta sesión vamos a abordar algunos conceptos clave para realizar un buen proceso de planeación tributaria, como por ejemplo, cómo, cómo sabemos cuándo nace la obligación tributaria, qué es eso de la evasión, qué diferencia hay entre la elusión y cómo hacer un proceso de optimización. Sucede que una de las obligaciones fiscales que tiene todo contribuyente es básicamente la de pagar el impuesto de renta de acuerdo con los plazos que, pues, obviamente están definidos dentro del calendario tributario nacional. Y ahí vale la pena destacar que el valor a pagar por ese impuesto puede ser disminuido mediante la aplicación de una serie de beneficios tributarios. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, eh, digamos que para realizar una buena planeación tributaria, pues hay que tener en cuenta varios conceptos claros que todos debemos manejar. Lo primero es, ¿qué es eso de obligación tributaria? Y sucede que el tema de la obligación tributaria está expuesto desde nuestra Constitución Nacional y dice que la Constitución Política establece que son los ciudadanos y las personas las que deben contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Es decir, no se le puede cobrar a todo el mundo los mismos montos, no se les puede cobrar a todas las personas las mismas tarifas. ¿Por qué? Porque todo se debe basar en los dos principios de justicia y de equidad. ¿Ok? A su vez, el Estatuto Tributario establece que los contribuyentes o responsables directos del pago de los tributos son los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial. Y digamos que de estas definiciones es importante rescatar dos elementos. El primer elemento es el tema de la sujeción pasiva, ¿sí? Eh, digamos que aquí digamos que cuando se habla de sujeción pasiva, visto obviamente desde los tributos, esa sujeción pasiva hace referencia a cuando la ley determina que una persona en particular está obligada a pagar un impuesto y ¿qué hace? Pues básicamente lo que hace es que él le establece a ese tipo de personas las condiciones bajo las cuales esa persona está obligada a pagar un impuesto, ¿ok? Y el otro elemento importante dentro de esas definiciones es el tema del hecho generador. Y el hecho generador, digamos que determina básicamente las circunstancias, y pueden ser unas circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se entiende que un tributo nace a la vida jurídica y ese sujeto pasivo
que es la persona, el contribuyente, el que tiene que pagar, ese sujeto pasivo está obligado a realizar el pago o a realizar la declaración o realizar el recaudo, entre otras cosas, dependiendo del rol que esté desempeñando. Una cosa es la persona que declara y por el hecho de declarar muchas veces tiene que declarar en cero. Entonces declara pero no paga. Hay otro que declara y paga y hay otro que no declara ni paga, pero sí recauda. Y cuando hace ese recaudo tiene que devolvérselo al Estado. ¿Y cómo lo hace? Por medio de una declaración tributaria. Entonces, digamos que esos son los aspectos importantes que hay que tener en cuenta dentro de este tema de la obligación tributaria. ¿Ok? Ahora, ese concepto de obligación tributaria, digamos que adquiere una relevancia, bueno, digamos que se vuelve importante porque de aquí se desprenden tres conceptos que son generalmente mencionados cuando realizamos ese tema de planeación tributaria. ¿Cuáles son esos tres conceptos? Eh, digamos que viene todo el tema de la evasión, ¿sí? Y la evasión, tal y como su nombre lo indica, es evadir una responsabilidad, en este caso, evadir la responsabilidad o la obligación tributaria, ¿ok? Y esa evasión puede darse por muchísimas causas. De hecho, es común en muchos países, incluido Colombia, ¿ok? La evasión en términos prácticos es cuando un contribuyente, a pesar que cumple como un sujeto pasivo y cumple el hecho generador, decide, por la razón que sea, no realizar el pago o el recaudo del impuesto, ¿ok? A eso se le llama evasión. Pero no es el único término, existe también lo que es la elusión. Y la elusión es un concepto muy diferente a la evasión, ¿sí? Digamos que aquí con el tema de la ilusión, han nacido nuevas políticas frente a las estrategias de planeación tributaria. La ilusión es construir unas estructuras que jurídicamente son viables, ¿sí? Son legales, pero cuyo propósito es desviar los puntos en los cuales se puede cumplir el hecho generador o la sujeción pasiva. En otros casos, también la causación del impuesto, es decir, que algunos contribuyentes crean toda una estructura o todo un marco en virtud del cual, atendiendo a estrategias, reitero, 100% legales, no se dan ni el hecho generador ni la causación o la sujeción pasiva de un impuesto. Entonces, digamos que este tema de ilusión, pues ya todos lo tenemos bastante claro y es que hace referencia a aprovechar esos vacíos jurídicos que tienen las normas, pero desde un punto de vista legal, ¿sí? Y el otro es el tema de la optimización. Entonces son tres aspectos claves dentro de ese concepto de tributación: evasión, elusión y optimización. ¿Y la optimización qué es? Digamos que este es casi que un tema un concepto muy novedoso y básicamente tiende a ser una forma de planeación en la cual el resultado no necesariamente es el de eludir la obligación financiera, la obligación tributaria. Esta optimización es el proceso de planeación que casi todos los contribuyentes realizan de forma tal que puedan atender esas reglas tributarias sin que eso pueda entenderse como un abuso tributario y puede tener algún tipo de efecto en su carga tributaria. Puede ser que le salga menor el monto que tiene que pagar. eh, digamos que este debería ser el concepto que todos deberíamos tratar de utilizar, ¿sí? Eh, tratar de alejarnos lo que más podamos del término elusión, porque reitero que si bien es 100% legal, o sea, se hace uso de temas 100% legales, pues digamos que en algún momento podemos, si no tenemos las buenas bases tributarias, bueno, jurídicas y tributarias o jurídico-tributarias, pues digamos que podemos llegar a caer en un proceso jurídico un poquito complejo con la DIAN, porque va a ser la DIAN en contra nuestra que va a querer demostrar que nosotros estamos, o sea, que esa ilusión se está convirtiéndose en un tema de evasión, que estamos tratando de coger temas de la ley que tiene vacíos para 100% evadir. Y pues eso no es lo que se pretende, ¿ok? Pero digamos que el tema aquí clave es la optimización, ¿sí? O más o menos pagar el impuesto justo, ¿sí? Entonces, básicamente estos tres elementos han generado que surjan nuevas perspectivas en el mundo, y digamos que eso lo vamos a ver más adelante con un ejemplo,
Y es muy importante tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces esa planeación tributaria puede caer, bien sea en la evasión o en la elusión, y en estos casos, ese tipo de prácticas pueden llegar a ser sancionadas por la ley. Entonces, digamos que una pregunta que siempre se realiza en el marco del proceso de esa planeación tributaria que le estamos ayudando a hacer a nuestros clientes es básicamente, es básicamente que bueno, la pregunta es, ¿la planeación tributaria siempre implica un efecto económico en la carga tributaria del obligado, es decir, de la persona que debe pagar ese tipo de impuesto y que en aras de disminuir ese tema, ese tipo de impuesto, lo que está haciendo? ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere preguntar algo? Ok. Bueno, entonces les comentaba que básicamente, se me fue la paloma. Ay, qué feo. Sí, les decía que una pregunta que siempre se realiza cuando se está haciendo ese tipo de procesos de planeación tributaria o digamos que acompañando a nuestros clientes a desarrollar un proceso de planeación tributaria es básicamente si esa planeación tributaria siempre implica un efecto económico en la carga tributaria del obligado. Entonces, digamos que no siempre, y por dar respuesta a esa pregunta, no siempre la perspectiva o el hecho económico se mide desde la carga tributaria, es decir, desde el costo tributario de las operaciones. También se puede medir desde la perspectiva del flujo de caja, es decir, la disponibilidad de recursos y de capital de trabajo. ¿Ok? Entonces, hay mecanismos de planeación tributaria, por ejemplo, a nivel de depreciación. Usted puede implementar el proceso de depreciación de línea recta o puede implementar un proceso de depreciación acelerada en donde, digamos que usted en los primeros meses eh, va a pagar menos digamos que digamos que va a sufrir una depreciación mucho más grande, ¿sí? Y al tener una depreciación más grande, pues digamos que se va a afectar la parte de los ingresos y va a pagar una menor cantidad. Entonces, digamos que ahí lo que está haciendo es básicamente jugando un poco con esos recursos, teniendo un poco más de flujo de caja y de esa forma, pues poder cubrir otras necesidades en lugar de tener que cubrir directamente esa parte tributaria. Pero todo esto lo vamos a ver con ejemplos más adelante, ¿listo? Eh, digamos que bueno, en principio, entonces, esta pregunta tiene una primera respuesta y es que no siempre se hace desde la perspectiva o el hecho económico, sino que también se hace mirando que si bien de pronto no puede ser que no represente una disminución en la carga tributaria del obligado, sí le va a dar flujo de caja, le va a dar más liquidez, ¿ok? Y en segunda instancia, un proceso de estos de planeación tributaria no siempre va a tener el propósito de reducir los costos tributarios o de maximizar el flujo de caja, como lo veíamos en el punto anterior. También se puede llevar a cabo con el propósito de realizar una adecuada gestión de la administración de los impuestos y evitar que surjan situaciones de riesgo para la compañía o un contribuyente. Entonces, no es solamente ver el tema de la planeación tributaria desde un aspecto netamente financiero, es decir, netamente económico, eh, que pues digamos que esa es la verdadera razón de ser. O sea, cuando una empresa quiere realizar un proceso de planeación tributaria, digamos que lo hace con el ánimo de disminuir un poco su carga su carga tributaria frente al fisco, pero también se puede hacer desde el punto de vista de tener una buena organización al interior de la empresa para poder determinar cuántos son los impuestos que debemos pagar, en qué momento los debemos pagar, es decir, organizar un poco ese tema tributario al interior de la empresa y esto va a derivar que al interior no vayamos a caer en tema de declarar extemporáneamente y eso deriva en sanciones. Y ese tipo de sanciones, pues posiblemente si nos demoramos van a acarrear intereses y pues eso nos va a salir un poco más caro. Entonces no es solamente ver esa planeación tributaria desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista organizacional. ¿Listo? Ahora, eh, Profe, una dime, cosita. dime.
Sí, profe, digamos que para esto tendríamos que tener en cuenta, digamos, el calendario tributario. Por ejemplo, este año, tantas resoluciones que hay que definen el calendario tributario más o menos en noviembre para el próximo año, ¿cierto? Pero Sí. claro, con la pandemia o con todas estas situaciones, van cambiando ese calendario. Entonces, pienso que se debe tener eso como punto de referencia. Sí, sí, es bien importante lo que dices porque puede ser que en algún momento las fechas se corran. Pues nada más el año pasado con todo el tema de los 3 días sin IVA, eso fue una recocha. Que sí, que tal día, no, que después, que tal otro, no, que... oye, a propósito, ¿ustedes saben si este año, cuándo son? ¿Ya dijeron algo al Eh, respecto? no, profe, y digamos, esos 3 días sin IVA acarreó que, digamos, el software contable sufriera Exacto. porque, o sea, a nivel de programación eso implica muchas cosas. Entonces, pero no, este año no, profe. Sí, entonces digamos que eso son temas que todavía están por ahí en el limbo y que pues puede hacer que como organización de pronto caigamos en algún error, omitamos algún tipo de información. Por eso es que el contador y todo su equipo deben estar muy bien enterados, deben estar actualizados, deben estar leyendo día a día qué es lo que ocurre, qué pasó, qué es lo nuevo que ha sucedido. Entonces, sí, yo entiendo también que el tema puede ser cansón porque pues no debería ser así. El gobierno debería también ser muy organizado. Trata de hacerlo con su calendario y este tipo de cosas, pero hay situaciones extraordinarias, como el tema de la pandemia, que hace que se tengan que dilatar las fechas, que las tengan que ampliar y tengan que jugar con ese tipo de cosas, pero eso a la larga golpea a las empresas y puede hacer que en ese juego de fechas o en ese cambio de fechas, pues alguna empresa no tenga clara la situación y ahí puede llegar a cometer algún tipo de error y un error que le puede derivar en sanciones. Y esto obviamente pues va a incrementar el monto tributario y sobre esas sanciones pues no hay, esas no son deducibles del impuesto de renta. Entonces habrá que tener mucha precaución, pero sí, para no dar tanta vuelta con la respuesta, Nidia, en efecto tienes toda la razón. Hay que contemplar ese calendario tributario que genera el gobierno, pero además estar pendiente de qué modificaciones a lo largo del año pueden llegar a ocurrir porque puede haber alguna situación extraordinaria, ¿sí? Un desastre natural, esto que estamos viviendo actualmente, y eso pues en muchas ocasiones hace que ese calendario se vea alterado, ¿ok? Entonces, aquí surge otra pregunta y es, ¿la planeación tributaria solo aplica para el impuesto sobre la renta o su alcance puede llegar a otras clases de impuestos? Y digamos que aquí generalmente la planeación tributaria se realiza sobre este impuesto sobre la renta, ¿sí? Ahora, esto genera unas inquietudes que veremos a continuación y es lo siguiente. Entonces, digamos que hay diversos impuestos, ¿sí? Eh, y surge dentro de esos diversos impuestos una primera pregunta y ¿es posible diseñar estrategias de planeación tributaria en impuestos transaccionales o indirectos? La respuesta a esa pregunta es sí, sí se puede. Ahora, debemos recordar que esos impuestos transaccionales o indirectos tienen su hecho generador cuando sucede una transacción específica. ¿Y qué significa eso? Que realizar procesos de planeación tributaria sobre esos hechos puede interpretarse por parte de la DIAN como elusión. Por eso, generalmente la planeación tributaria no se enfoca en ese tipo de impuestos. Sí se puede hacer, ¿sí? Pero casi que cuando uno los hace sobre ese tipo de impuestos, eso genera alertas en la DIAN y dice, ay, tal empresa está realizando prácticas de ilusión, hay que realizar una visita de inmediato para evitar que ese tipo de cosas sigan sucediendo. Ahora, puede ser que usted como organización pues tenga las cosas muy claras y no, pero es un momentico, esto no es ilusión, nosotros estamos simplemente tratando de implementar estrategias de planeación tributaria sobre ese tipo de impuestos indirectos, pero eso no significa que sea ilusión ni mucho menos, pero digamos que ya despierta la atención de la DIAN y el caer en ese tipo de situaciones a veces no es lo más chévere. Y digo no es lo más chévere porque puede ser que eso derive
en algún tipo de investigación, en algún tipo de citación del representante legal o del contador a la DIAN, que vayan y rindan cuentas, pues precisamente ¿por qué? Porque estamos tratando de hacer algo de planeación tributaria desde ese punto de vista de los impuestos indirectos. Pero en segunda instancia, eh, ¿por qué la planeación tributaria se realiza generalmente para el impuesto sobre la renta? Sucede que ese impuesto sobre la renta, a diferencia de los impuestos transaccionales o indirectos, tiene un enfoque distinto, ¿sí? Este impuesto sobre la renta se basa, en términos muy generales, en la operación de un contribuyente en un periodo de tiempo que generalmente conocemos como un periodo gravable. Ahora, como ese impuesto sobre la renta se basa sobre la operación de un contribuyente, podemos realizar optimizaciones desde la perspectiva del modelo de negocio y también desde la operación habitual de la compañía o del contribuyente. Es decir, tenemos un margen mucho más amplio de realizar estrategias de planeación tributaria que permite tener los efectos que el contribuyente está procurando. Es por eso que generalmente ese tipo de acciones de planeación tributaria se enfocan en el impuesto sobre la renta. ¿Ok? Y en tercer lugar, ¿en qué casos la planeación tributaria para el impuesto sobre la renta tiene incidencia en otros impuestos? Digamos que muchas veces se trata eh, de realizar un análisis del modelo de negocio, eh, realizar un análisis de la compañía o, bueno, también de la persona natural, porque esto no es solamente, la planeación tributaria no solamente aplica para personas jurídicas, también aplica para personas naturales. Entonces, habrá que hacer todo un análisis del modelo de negocio, del modelo del tipo de compañía o de la persona natural, de tal forma que si existen maneras de realizar algún proceso de optimización tributaria, pueden haber cambios dentro de esa estructura del modelo de negocio o de la operación habitual de la compañía. Cuando hay cambios dentro de esa estructura, puede darse el caso que haya otro tipo de efecto en otros impuestos. Por ejemplo, puede ser que yo celebre un contrato de colaboración porque es más eficiente para la estructura tributaria en renta y para el modelo del negocio en general. Y ese contrato de colaboración entre las partes que están participando en el negocio trae un efecto en materia sobre el impuesto sobre las ventas. ¿Sí? Y es por eso que cuando digamos que modulamos todo el enfoque operacional y del negocio del cliente, hay un efecto en otro tipo de impuestos. ¿Ok? Entonces, es factible que este tipo de planeación tributaria, que lo estamos haciendo específicamente sobre el impuesto sobre las rentas, tenga una incidencia en otro tipo de impuestos. ¿Ok? Ahora, eh, digamos que, ¿cuáles son las generalidades del impuesto sobre la renta? Mm, digamos que realizar un proceso de planeación tributaria implica que los fundamentos y las bases conceptuales deben estar completamente sólidos. De ahí que lo que vamos a abordar a continuación son las generalidades sobre ese impuesto sobre la renta en nuestro país, en Colombia. Entonces, digamos que aquí hay unos aspectos sustantivos del impuesto sobre la renta a nivel mundial. Eh, a nivel mundial existen varios aspectos sustantivos que son generalmente aceptados e incluidos dentro de esos marcos tributarios de cada país, de cada estado. Y esos aspectos sustantivos son los siguientes. Entonces, en primera instancia, el impuesto directo. Digamos que el impuesto sobre la renta grava las utilidades obtenidas por el contribuyente. Y digamos que ese viene siendo ese primer aspecto, ¿sí? Eh, en donde, pues digamos que lo que busca el impuesto sobre la renta es gravar las utilidades que ha obtenido el contribuyente en un periodo determinado por la ley según cada país. Ahora, otro aspecto, un segundo aspecto, es que es un impuesto progresivo. Generalmente es un impuesto progresivo porque busca generar mayor tributación en la medida que hay mayor base gravable. ¿Ok? Y eso es bueno. Eso es lo que debería buscar todo tipo de impuestos en el país, que sean progresivos. ¿Sí? Eh, ahora, no solo depende de, de
de esa parte de querer hacer o querer afectar progresivamente en la medida en que la base gravable va aumentando. No solamente depende de eso. Podríamos tener mayor base y una tarifa estática, y eso implicaría que habría un mayor pago de tributos mientras el contribuyente obtenga más ingresos. Algunos países, y dentro de esos países está incluido Colombia, respecto de las personas naturales, establece que cuando va creciendo la base gravable, la tarifa también se incrementa, de forma tal que entre mayor base se tenga, va a haber una mayor tarifa y un mayor recaudo, y de esa manera se está consultando la capacidad contributiva del contribuyente, de forma tal que ese impuesto sobre la renta pueda considerarse progresivo. ¿Ok? Y un tercer aspecto es el tema de la fuente. Los estados generalmente graban los ingresos obtenidos por un contribuyente de su territorio, sin perjuicio que a los residentes en muchísimos estados se les grave las rentas obtenidas en ese país o en cualquier parte del mundo. Generalmente, el concepto de fuente es relevante porque los países tienden a tributar cuando algo se origina dentro de su territorio, de forma tal que todas las personas son contribuyentes del impuesto y pagan respecto de esas rentas obtenidas dentro de ese país y que se consideran fuentes de renta nacional en ese estado. Pero ¿qué pasa? Que aquí un país puede cometer un error. Por ejemplo, yo puedo estar grabando al, digamos que tenemos una persona que está, que es colombiano, tiene unos ingresos acá en Colombia, pero también tiene unos negocios en Estados Unidos. Él paga impuestos en Estados Unidos, pero nosotros acá le cobramos impuestos por la actividad que él desarrolla dentro de Colombia y a la vez estamos detectando, porque nos reporta a Estados Unidos esas transacciones, le vamos a cobrar a esa persona por ese tipo de transacciones que hizo allá, por las utilidades, perdón, que él obtuvo de ese negocio allá en Estados Unidos. Entonces lo estamos grabando doble vez y eso es digamos que ya hay acuerdos entre países en donde ese tipo de situaciones se tratan de evitar. Es decir, que si la persona ya pagó impuestos por decir algo, en Chile, pues no tendría por qué grabarlo acá en Colombia. ¿Por qué? Porque él ya pagó eso allá. Y de esa manera lo que se hace es que se incentiva los montos de inversión de una persona en diferentes países previo acuerdo que han hecho entre las naciones. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, las cosas tienden a ser mucho más equitativas para esos contribuyentes que están también domiciliados en otra parte del mundo, a pesar de ser colombianos. ¿Ok? Eh, Aspectos sustantivos del impuesto sobre la renta en Colombia. Entonces, digamos que Profe, en el... Dime, profe, dime. qué pena intervenir. Profe, digamos, pues para continuar con ese tema, digamos, los TLC, ¿cómo influyen? O sea, no, o sea, es decir, el TLC no evita, como son acuerdos, a que, digamos, haya un menos pago de impuesto acá en el país, que es lo que a veces alegan, digamos, las pequeñas empresas, o sea, como que se disminuye como la compra y de lo interno y si se apoya más como lo externo. Pues digamos que en ese punto de vista, lo que se hace es tratar de beneficiar al colombiano, o sea, al propio nacional que tiene otras fuentes de ingreso en otros países. Digamos que aquí funciona mucho el tema del la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, creo que Chile, Perú, Colombia y México. Y entre esos cuatro, cuando hay nacionales haciendo, digamos que obtienen ingresos en cualquiera de los países de la CAN, a ellos no, ellos quedan exentos de ese tipo de pago de impuestos de esas utilidades que han obtenido en otros países. ¿Por qué? Porque el convenio los cubre, el convenio los beneficia a ellos de esa manera. Y esto lo que hace es básicamente incentivar a que haya más inversiones de personas extranjeras en ese tipo de países. Entonces aquí sería buenísimo que,
El, pues precisamente por eso aquí está Falabella, por eso estuvo otro almacén también de grandes superficies que ya no está. Digamos que muchos comercios chilenos están obviamente acá en Colombia, aprovechando ese tipo de acuerdos que tienen bajo la CAN, en donde las utilidades que esas, llámense personas naturales o personas jurídicas, obtienen en Colombia, no son motivo de que sean grabados en Chile. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos ya están pagando acá. Y el simple hecho de que esa persona esté pagando en Colombia y a la vez esté pagando en Chile, ahí la persona se le está aplicando una doble tributación y eso no es legal en muchos países. ¿Ok? Entonces, digamos que en ese tipo de cosas los acuerdos funcionan muy bien y van muy orientados no solamente a tener algún tipo de beneficio económico a nivel de productos o a nivel de importaciones, sino también buscando que haya más capacidad de inversión de personas que quieran realizar actividades dentro de un país como el de Colombia, precisamente para incentivar eso. Y en aras de eso, pues los gobiernos lo que hacen es que crean ese tipo de exenciones para que las personas no se vayan a ver afectadas con una tributación doble. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los aspectos sustantivos del impuesto sobre la renta en nuestro país? Digamos que en el caso de Colombia hay algunos aspectos sustantivos que pues digamos que debemos resaltar para efectos de la planeación tributaria orientada básicamente al impuesto sobre la renta. Eh, el primero de ellos es los sujetos pasivos. Eh, digamos que esa sujeción pasiva o esos sujetos pasivos, la normatividad tributaria en nuestro país establece que las personas naturales y jurídicas o sus asimiladas que se consideren residentes para efectos fiscales están sometidos a imposición por sus ingresos o rentas de fuente mundial. ¿Y esto qué quiere decir? Que ellos pagan impuestos sobre la renta por los ingresos que obtengan en Colombia, pero también por los ingresos que puedan obtener en otros estados del mundo. Contrario a ello, las personas naturales y jurídicas o asimiladas que no sean consideradas residentes únicamente van a estar grabadas en Colombia por sus ingresos y rentas que se consideren de fuente nacional. ¿Ok? En segundo aspecto, todo lo que tiene que ver con la fuente. Y digamos que para efectos de la fuente, Colombia tiene establecido expresamente cuando un ingreso es considerado de fuente nacional. Bueno, Colombia ha establecido que qué casos un ingreso se considera de fuente nacional. Entonces, un ingreso es considerado de fuente nacional cuando el hecho que lo origina se realiza acá en Colombia. ¿Ok? Por ejemplo, una prestación de servicios dentro del país. ¿Sí? Ahora bien, algunos casos expresamente señalados en la ley, como sucede con la prestación de servicios técnicos o de asistencia técnica, están grabados en Colombia como ingresos de fuente nacional, independientemente que su prestación de servicios se realice en Colombia o desde el exterior. En tercer lugar, el siguiente aspecto es la tarifa. Y como lo mencionamos anteriormente, pues las personas naturales tienen unas tarifas que son de carácter progresivo. Sin embargo, las personas jurídicas o asimiladas generalmente en Colombia han tenido una tarifa estática en el tiempo. Ahora, cuando me refiero a tarifas estáticas, no me refiero a que no puedan tener variaciones en la medida en que va apareciendo cada reforma tributaria como las que pues, han venido sucediendo en los últimos años. El punto de esto es que no hay una tarifa que a medida que obtenga más ingresos me tienda a grabar de una manera más alta, con excepción de la tasa a las entidades financieras. Y el último es la base gravable, también conocida como renta líquida gravable, y se determina con base en las disposiciones normativas según lo dicta el estatuto tributario. ¿Ok? ¿Alguien quería participar? Sí, profe, es que mirando ese tema de la tarifa, dice que para las empresas tienen tarifas estáticas y los naturales tarifas progresivas. Quiere decir que una persona natural que gane más va a tener un mayor impuesto sobre la renta. Sí, mayor tarifa. Entonces, Eso, entonces eso desincentiva, por ejemplo, si es una persona natural que tenga una empresa
desestimula la creación de más empleos o la creación como de expandirse, porque si el empresario dice, no, pues tengo mi empresa, soy persona natural y si voy a ganar más, generar empleo, a ganar más y me van a cobrar más impuestos, pues prefiero, no sé, tomar otra alternativa. Pues depende del punto de vista con el que se vea, Daniel. ¿Por qué? Porque digamos que si como persona natural, uno, de acuerdo a lo que estaba en lo que vimos en las sesiones pasadas de la reforma tributaria que se cayó, se esperaba que las personas tributaran máximo hasta un 22%, creo que era, y de ahí no pasaba. Es decir, como personas naturales y de ciertos ingresos para arriba, pues van a llegar a un tope máximo de 22%, pero si fuera persona jurídica, pues tendría que pagar una tarifa más o menos del 31-32%. Entonces, digamos que de todas formas, como persona natural, pues se puede estar viendo beneficiada porque es mucho más baja la tarifa, pero de todas formas, viéndolo desde el punto de vista de una persona natural, raso, pues digamos que ahí sí, teniendo en cuenta la actividad económica que está desarrollando, pues va a tener que pagar más. Y en aras de esa progresividad, pues se busca es eso, precisamente que una persona que obtiene más ingresos sea aquella persona que más contribuya en tema de pago de impuestos. Pero pues sí, vuelvo y digo, esto no está, digamos que, eh, prohibido el tema de planeación tributaria para aquellas personas naturales. Por el contrario, esas personas también pueden echar mano de ese tipo de actividades para poder reducir, bueno, reducir no, optimizar el pago del impuesto que va a realizar, es decir, buscar un pago justo a nivel de impuestos. Y eso se hace vía esas estrategias de planeación tributaria. Pero yo no diría, no sé, Daniel, yo no diría que fuera, bueno, que pudiera llegar a desincentivar el, la progresividad del impuesto en las personas naturales. Yo diría que más que eso, eh, el tema está siendo justo porque en la medida que las personas ganan más, pagan más impuesto de renta. Entonces, Sí, digamos que desde ese punto de vista yo lo vería como equitativo. No sé si de pero pronto, dime. entonces es que yo iba también al otro tema de que si yo voy a ganar más como persona natural y voy a pagar más impuestos, bueno, con los topes que tenga establecidos, ese tema de los paraísos fiscales no genera una fuga de ese posible impuesto a recaudar. Sí, total. Sí, 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 claro, ahí estamos entrando ya a un tema ilegal. Sí, entonces, y eso no lo hace solamente una persona natural, eso lo hacen personas jurídicas también, que ven que su tarifa es tan alta en un país como el nuestro, que dicen, pues no, hombre, pues yo no me voy a dedicar a pagar ese tipo de tarifas, sino más bien, en lugar de eso, lo que entro es a buscar cómo saco mis recursos, o sea, que no pasen por Colombia para que esa parte quede oculta y no vaya a ser motivo de gravamen, y más bien lo escondo en paraísos fiscales o tengo testaferros o todo ese tipo de estrategias que se pueden llegar a implementar en ese orden de ideas. Pero sí, básicamente el tema, y es un muy buen punto, Daniel, el tema de subir ese tipo de tarifas puede conducir a eso, puede llevarnos a temas en donde las personas pues sacan sus recursos, ¿sí? Porque vuelvo y digo, las personas no son bobas, las empresas menos, ¿sí? Entonces ven que aquí les van a cobrar más por tener mayor tipo de ingresos, pues obviamente ellos van a esconder sus dineros en otra parte, y a eso súmele entonces que si se lo roban y que si esto se va a volver otro Venezuela, entonces vamos a tener que alcahuetearle a los que no quieren trabajar, los argumentos que siempre han sacado. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, eso podría llegar a pasar. Eso son situaciones que básicamente se están dando en la actualidad, y por eso es que Colombia está tratando de hacer ese tipo de acuerdos con países conocidos como paraísos fiscales para que se reporten información y de esta manera esas personas se vean inmersas en pago de impuestos acá en Colombia.
Pues, no es que eso funcione mucho porque pues obviamente un paraíso fiscal ese es su negocio. eh, Esconder esos recursos, no reportarlos a los países de origen, pero digamos que con todo el tema de los Panama Papers y todo lo que se supo a raíz de eso, que hasta Santos estaba ahí metido, pues eso deriva en que los países traten de hacer acuerdos, obviamente mediante algún tipo de presión que ejerzan algunos otros países más fuertes, en este caso Estados Unidos, que le diga a Panamá, sí, 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 hágame un favor, ayúdele ahí a Colombia porque eh, son muchos los recursos que se están fugando y están yendo a parar todos a Panamá. Entonces, hagamos ese tipo de acuerdos, ayúdelos y pues ya digamos que de parte de ese intermediario o con esa buena referencia de Estados Unidos, pues digamos que hay países que se sienten mucho más coaccionados y eso pues deriva en que de pronto sí colaboren con eso. Pero la razón de ser de un paraíso fiscal es esa, es ocultar esos recursos, no reportar ese tipo de información. ¿Por qué? Porque el reportarlo pues va a hacer pues, que su negocio pierda sentido, ¿sí? O sea, no, deja de cumplir la, eh, deja de desarrollar ese modelo de negocio que implementó ese país. ¿M? Entonces, pues digamos que desde ese punto de vista, eso se puede llegar a dar. Es más, eso se está dando, ¿ok? Por eso era que Carrasquilla quería, ay, sí, que los colombianos que tienen recursos por fuera los traigan y solo van a pagar sobre el 50% de lo que reporten, no el 100%, pero pues son temas flojos, ¿sí? Temas que no, que en realidad eh, no eran vendibles por todo lo que conocemos de Carrasquilla. Y segundo, que pues no me benefician nada. Si me están pidiendo que los reportes porque a ellos todavía no les están reportando esos países, entonces ¿para qué me voy a poner a hacer eso? ¿Sí? Uno tampoco es bobo. Pero sí, ese es un muy buen análisis, Daniel. Y tienes tu puntico, ¿no? Bueno, bueno, y vamos por acá. Entonces, este ya lo vimos. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que es la evolución de las normas antiabuso y antielusión. Y en este punto, digamos que debemos tener en cuenta que cada vez que se promueve una reforma tributaria en Colombia, se incluyen disposiciones que tienden a prevenir estrategias de planeación tributaria agresivas, y oígase bien, planeación tributaria agresiva, o que se pueden considerar que son elusivas o abusivas. Ejemplo de eso son las recientes disposiciones que tienden a restringir las operaciones con vinculados en el exterior. Es por eso que generalmente se establecen mayores tarifas de retención en la fuente, se solicitan más soportes de las operaciones y aplican unos regímenes como el régimen de precios de transferencia. ¿Por qué? Porque muchas empresas, vuelvo y digo, las empresas no son bobas. Ellas saben que a mayor tasa nominal del impuesto de renta, pues ellos van a tener que, en la medida de lo posible, tratar de mostrar menos ingresos para tener que pagar menos impuestos. Entonces, una de esas estrategias es básicamente eh, mostrar mostrar operaciones con vinculados en el exterior, ¿ok? Pero eso ya lo vemos ahorita más adelante. Entonces, digamos que en los últimos 10 años, y esto ustedes los conocen más a fondo que yo con el conversatorio que prepararon, en los últimos 10 años Colombia ha tenido 7 reformas tributarias que han venido cambiando esas disposiciones y normas antiabuso y antielusión. La más reciente es la del año 2019, ¿sí? Con la ley 2010. Y esa ley básicamente lo que hizo fue que ratificó muchos puntos de la inexequibilidad de la ley de financiamiento, pero también incluyó disposiciones que tienden a prevenir el abuso y la ilusión. Entonces, digamos que es importante tener en cuenta que desde el año 2013 la OCDE ha promovido las acciones BEPS, que básicamente tienden a prevenir que existan enfoques de planeación tributaria agresivas o elusivas. ¿Y qué hacen? Pues básicamente establecen algunas recomendaciones para que los estados incorporen dentro de toda su normatividad con el propósito de prevenir ese tipo de prácticas. Colombia ha incluido varias acciones dentro de sus disposiciones normativas. ¿Ok? Entonces, pues digamos que
siempre se busca dentro de esas reformas tributarias tener esas características, incluir normas antiabuso y antielusión. Pero como lo veíamos en el análisis que hacíamos de la reforma tributaria que se cayó, pues, ¿qué estaban haciendo frente a estas normas antiabuso y antielusión? Al igual que en temas de disminución de la evasión, simplemente haciendo estimaciones. Y las estimaciones puede que se den como puede que no se den. Es decir, una estimación seria debe ir acompañada de cifras, una estimación seria debe ir acompañada de unos planes de acción que digan que en efecto se van a cumplir esas metas, pero no simplemente estimamos que la evasión caiga en un 5%. Ok, listo, buenísimo. ¿Y cómo lo va a hacer? No, después les digo. No, o sea, eso es de esas cosas flojas que tienen las reformas tributarias y es lo que toca tratar de evitar que se sigan presentando. Entonces, bueno, esto frente a lo de las reformas tributarias, y aquí entramos a un temita bien importante y es la tasa efectiva versus la tasa nominal. Digamos que otro concepto que debemos tener claro para poder hacer una buena consultoría tributaria y poder sugerirle a nuestros clientes acciones de planeación tributaria es tener perfectamente claro lo que es la tasa efectiva y lo que es la tasa nominal, ¿ok? Son dos conceptos clave que, pues, digamos que debemos tener en cuenta para la planeación tributaria sobre el impuesto sobre la renta y obviamente pues también para su cumplimiento. Entonces, digamos que en principio la tasa nominal eh, la tasa nominal del impuesto sobre la renta es la tarifa del impuesto sobre la renta prevista en la ley que se aplica sobre la renta líquida gravable, que es diferente a la utilidad comercial del negocio. ¿Ok? Eh, para el año 2020, la tarifa de renta para las personas jurídicas o asimiladas era del 32% y para el 2021 bajó al 31%. ¿Ok? Ahora, la tasa efectiva, digamos que se define como la correlación. ¿Y qué es correlación? Porque siempre me dicen, ¿y eso qué es? No, correlación es cuando uno relaciona dos o más variables, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tengo la variable ingreso y la variable gasto. La correlación es buscar la relación que existe entre la una y la otra y con base en esa correlación determinar algo. En este caso, aquí la tasa efectiva, eh, digamos que es esa correlación entre el impuesto efectivamente pagado con relación a la utilidad comercial del negocio. Y esta es grave, como lo vamos a ver. Bueno, ya muchos de ustedes lo saben. Y en este punto, en la tasa efectiva, resulta muy importante tener en cuenta que la utilidad comercial del negocio no es la misma renta líquida gravable. ¿Por qué? Porque la renta líquida gravable se determina con base en las disposiciones normativas que incluye el estatuto tributario. Pero esto, veámoslo con un ejemplo chiqui, como para que lo comprendamos rápido. Aquí, digamos que en esta tabla tenemos la siguiente información. Tenemos, por un lado, una partida. Por el otro, tenemos lo que es la NIF, la parte fiscal, la diferencia entre NIF y fiscal y la justificación. ¿Ok? Entonces, digamos que en la columna de la partida, aquí vamos a relacionar los ítems que estamos depurando. Entonces, aquí tenemos, por un lado, los ingresos, ¿sí? En la columna de NIF, pues tenemos los ingresos que se tuvo en la contabilidad, fueron 142.000 millones, y en la parte fiscal fueron 142.000 millones. Entonces la diferencia es cero, justificación, pues no hay necesidad de dar ninguna justificación ahí. Otra partida es el costo de ventas. Entonces, para vender los productos que puse en venta y que me generaron estos ingresos, yo tuve que incurrir en unos costos de ventas del orden de los 124.000 millones de pesos. ¿Ok? Y pues digamos que eso, costo de ventas, tanto a nivel de NIF como a nivel fiscal, pues son lo mismo. Entonces no me representa ninguna diferencia ni ninguna justificación. Pero aquí es donde las cosas se comienzan a poner chéveres. Y es básicamente porque los gastos, y aquí vienen conceptos diferenciales, en los gastos de administración fueron de 2.000 millones de pesos, ¿sí? Para las NIF, ¿sí? Pero
por disposiciones expresas del estatuto tributario, no podemos reconocer los 2.000 millones de pesos, ¿sí? Como esa, no podemos reconocer esos 2.000 millones como esa deducción sobre el impuesto sobre la renta, sino solamente nos permitieron 1.600 millones de pesos. Y esto, obviamente, ¿qué genera? Pues una diferencia de 2.000 millones de gastos que tuve de administración para desarrollar el objeto social durante ese periodo, solamente puedo deducir 1.600. La diferencia son 400 millones. ¿Por qué 400 millones? ¿Por qué esos 400 millones no los puedo reconocer? Porque hicieron parte de pagos de sanciones, de indemnizaciones, de depreciaciones, en fin, son conceptos que la parte fiscal o el estatuto tributario no me permite deducir de mi parte, de la parte que yo, de esa parte tributaria. ¿Ok? Luego viene otro tipo de gastos, los gastos de ventas. Los gastos de ventas en la parte contable fueron de 5.400 millones y en la parte fiscal solamente me reconocen 4.400 millones. Pues digamos que esto me genera una diferencia de 1.000 millones, ¿sí? Y estos 1.000 millones puede ser que hayan sido unos gastos que están sin soportes adecuados o que no tienen relación de causalidad. Yo siempre les cuento la misma historia y perdónenme que sea tan reiterativo con eso, pero es que eso es diciente y esos son temas de cultura que otras personas no logran, digamos que separar y lo mezclan con sus negocios. Yo siempre les he hablado de lo que era la Toyota acá en Colombia. La Toyota, pues por su tema de sus japoneses, muy chéveres ellos, pues digamos que celebraban sus negocios en whiskerías y llevaban a las personas con la... Por ejemplo, la Toyota le vendió no sé cuántas camionetas a la Policía Nacional. Pues eso era el super negocio. Entonces, no, pues vamos, señor general, y llévese a tal coronel y todo, y vamos allí a un sitio chévere para que celebremos este negocio. Y se lo llevaban y hacían la tremenda rumba, eh, fácilmente de 2 días, ¿sí? Cerraban el local solo para ellos y todas esas facturas ellos las descontaban en la parte fiscal y obviamente pues eso disminuía la utilidad y tenían que pagar muchísimo menos de impuesto. Obviamente, pues eso es lo que no tiene razón de causalidad y por eso fue que la DIAN cuando llegó a hacerle la visita a los de la Toyota encontraron ese tipo de sustentaciones o de justificaciones alegando que eso es cultura, que eso es muy propio que eso es algo muy arraigado a la cultura de los japoneses y quien los ve, ¿no? Todos chiquiticos y cuquitos ellos, pero bien mañosos. Y no, pues tenían ese tipo de prácticas. Entonces lo descontaban, eso sí, muy juiciosamente de su contabilidad para pagar menos impuestos. Y eso obviamente derivó en una multa impresionante que le causó la DIAN para que tuvieran que pagar ese tipo de situaciones. Y esto obviamente derivó en un choque entre los gerentes de la Toyota en Japón con la DIAN y obviamente con el gobierno. Y pues eso casi que derivó en la salida de la empresa de nuestro país. Esto desde el punto de vista de los gastos de ventas, hay otro aspecto bien importante y es otros gastos. En esta partida de otros gastos, según NIF, fueron 300 millones de pesos, ¿sí? Pero para la parte fiscal solamente nos reconocieron 100 millones de pesos y esto obviamente pues arroja una diferencia de 200 millones de pesos y aquí pues digamos que pudieron ser temas de gravamen a los movimientos financieros, intereses moratorios, otros gastos no deducibles que pues obviamente no los puedo reconocer al momento de estar haciendo mi declaración de renta. Y a lo último, entonces ya digamos que haciendo más o menos sacando un total, totalizando todo esto, los ingresos menos los costos de ventas, menos los gastos, todo este tipo de cosas, me da un resultado de 10.300 millones desde la parte contable, pero desde la parte fiscal me da 11.900 millones. ¿Ok? Es decir, la diferencia entre estos dos es de 1.600 millones de pesos. Y digamos que esos 1.600 millones de pesos resultan básicamente de esta depuración que se hizo de gastos que no fueron reconocidos por la parte fiscal y que por ende eso me sube el monto que yo debo sobre el monto sobre el cual yo debo hacer la declaración de renta. ¿Ok? Ya la penúltima fila
hace referencia al impuesto, aquí lo hice sobre el 33%. Esto hace referencia a la tasa nominal, ¿sí? Que para este efecto era del 33%, bueno, esto pudo haber sido el 32%, que si la aplico a mi utilidad contable, pues me arroja un total a pagar de 3.399 millones, ¿ok? Sobre estos 10.300 millones, ¿ok? Pero si lo hago sobre la parte fiscal, me arroja un impuesto a pagar por 3.927 millones. Es decir, la diferencia entre estos dos son 528 millones de pesos, ¿sí? Es decir, hubo que pagar 528 millones de más. ¿Por qué? Porque estos gastos no fueron reconocidos por la parte fiscal, ¿ok? Y la última fila que habla acerca de la tasa de tributación, que es el dato que nos interesa, tuvimos que pagar en realidad una tasa nominal del 33%, cuando en realidad lo que tuvimos que pagar desde el punto de vista efectivo fue del 38,1%. ¿Y cómo se calcula eso? Digamos que si tomamos ese impuesto, el que efectivamente se pagó, esos 3.927 millones, y lo comparamos con el resultado contable, que es de 3.399 millones, pues encontramos que mi tasa de tributación no fue la nominal del 33%, si estuviéramos en el año 2019, sino que fue del 38,1%, ¿sí? Que sale de tomar estos 3.927 millones y dividirlos entre estos 10.300 millones de pesos, que fueron en realidad, este fue el resultado, o fueron digamos que fue la utilidad que tuve en el 2019 por el negocio que tenía, digamos que por las actividades empresariales que desarrollé durante el 2019. Fueron estos 10.300 millones de pesos. Entonces, si yo divido este impuesto, que fue el que verdaderamente pagué, 3.927 millones, sobre lo que realmente tuve como utilidad, me está arrojando que mi tarifa no es del 33%, sino que fue del 38,1%. ¿Ok? Y eso obviamente me refleja una diferencia de un 5%, de un 5,13% de más que tuve que pagar por tema impositivo. Básicamente porque hubo muchos gastos que no me fueron reconocidos. Entonces, a eso hace referencia esa tasa nominal y esa tasa efectiva. Bueno, básicamente la diferencia entre la tasa efectiva y la tasa nominal. Digamos que es por esta razón que generalmente debemos tener mucho más cuidado con la tasa efectiva que con la tasa nominal, porque por disposiciones legales no siempre se termina tributando sobre la utilidad comercial. ¿Por qué? Porque así como lo vimos aquí en este ejemplo, hay muchos gastos que no son deducibles. Por ejemplo, el 4 por mil solo es deducible la mitad, ¿sí? El pago del impuesto al patrimonio o el impuesto a la normalización no son gastos deducibles. Por esa razón, si tengo este tipo de erogaciones, este tipo de gastos a nivel contable, mi utilidad contable va a ser menor que la utilidad fiscal y por lo tanto, pues la tasa efectiva va a ser mayor que la tasa nominal. ¿Ok? Esto simplemente para ponerlos en contexto entre esa diferencia de la tasa nominal y la tasa efectiva. Ahora, hablábamos acerca de unos vehículos societarios que se utilizan a nivel internacional precisamente para efectuar acciones de planeación tributaria agresiva, que para la DIAN planeación tributaria agresiva es elusión. Entonces, vamos a hablar acerca de esos vehículos societarios y la sociedad, ¿ok? Digamos que esa relación de vehículos societarios y la sociedad, y cuando hablo de sociedad estoy haciendo relación a esta figura, socio o accionista, eh, digamos que debemos tener en cuenta siempre que queramos desarrollar algún tipo de proceso de planeación tributaria. ¿Por qué? Tal y como le explicábamos al comienzo de esta sesión, las sociedades y las personas naturales son contribuyentes sobre el impuesto sobre las rentas. ¿Ok? Entonces, las sociedades resultan ser esos sujetos pasivos del impuesto sobre la renta. Cuando una persona natural, y puede ser una persona nacional o extranjera, constituye un vehículo societario, llámese una SAS, llámese una sociedad anónima, una limitada, cualquier tipo de persona jurídica, básicamente está generando una nueva persona y por lo tanto un nuevo contribuyente para el impuesto sobre la renta.
los accionistas, digamos que las personas que constituyen la sociedad, tienden a obtener unas utilidades o unos dividendos de ese vehículo societario, de esa sociedad que constituyeron. Y esto lleva a una situación especial. Si la sociedad es un sujeto pasivo del impuesto sobre la renta, así como lo vemos acá, si la sociedad es este sujeto pasivo del impuesto sobre la renta y el accionista también lo es, pues también resulta ser un sujeto pasivo sobre el impuesto sobre la renta, aquí en este tipo de casos se puede generar un efecto de doble tributación. Si eso llegase a pasar, sería un desincentivo a la inversión y probablemente este tipo de vehículos societarios no se utilizarían. Es por esto que las normas tributarias colombianas están diseñadas para prevenir ese tipo de figuras, las dobles imposiciones, pero también tienen como objeto procurar la doble no imposición, ¿ok? Es decir, que ninguno de los dos sujetos realice un pago. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, pues ahí habrá que tener mucho cuidado. De esto se cuida muchísimo el gobierno. Ahora, las normas están diseñadas para prevenir la doble imposición, pero también para procurar evitar la doble no imposición. Es decir, que no por el hecho de cuidar que no vaya a caer en doble tributación, es decir, que vaya a afectar al socio como accionista de esta empresa y a la persona natural que recibe unos ingresos de esa sociedad, entonces no voy a cobrarle ni como persona natural, ni como persona natural, ni como persona jurídica. Tengo que también como gobierno evitar ese tipo de cosas, cobrarle lo justo. ¿Ok? Entonces, digamos que en ese orden de ideas, pues las cosas tienen que ser muy, muy claras, pero veamos esto con un ejercicio como para aterrizarlo más. Suponga que usted es un accionista de una sociedad anónima, ¿sí? Y digamos que con el tiempo, usted, que es accionista de esta sociedad anónima, decidió formar un nuevo negocio bajo la figura de una SAS, ¿ok? En donde usted va a ser el mayor accionista. Bueno, digamos que usted va a ser el único accionista. Ahora, esta SAS desarrolla su objeto social durante un año y obtiene una utilidad de 200 millones de pesos. ¿Listo? Entonces usted como accionista de esta sociedad, recibió por el desarrollo de este objeto social, recibió al final del periodo 200 millones de utilidad. Entonces, digamos que cuando deba presentar la declaración de renta, pues usted va a tener que pagar una tarifa del 32% sobre esa utilidad, es decir, 64 millones, 32% sobre 200 millones de pesos. ¿Ok? Eso equivale a 64 millones de pesos, por lo que le va a quedar una utilidad distribuible de 136 millones de pesos. ¿Listo? Ahora, eh, cuando usted obtenga ese ingreso, o sea, tiene estos 136 millones que obtuvo como utilidad neta por haber desarrollado este modelo de negocio. ¿Listo? Ahora, cuando usted obtenga ese ingreso como accionista de la sociedad anónima, aquí, entonces, como accionista de esta sociedad, en algún momento a usted se le va a ver reflejado estos 136 millones de pesos, ¿sí? Eh, por distribución de dividendos. Digamos que si no existiese ninguna norma que permitiera obtener ese ingreso como no grabado, usted tendría que pagar un impuesto sobre esos 136 millones a una tasa del 32%. Y en este caso se configura la famosa doble imposición. ¿Por qué? Porque va a estar pagando un doble impuesto, uno como SAS y otro como sociedad anónima. ¿Ok? Por eso es que esto el gobierno tiene que evitar cómo no caer en este tipo de situaciones. ¿Listo? Por esa razón es que el artículo 49 del Estatuto Tributario dispone que cuando la utilidad haya estado sujeta a imposición en la sociedad que va a distribuir los dividendos, ¿sí? Ese receptor de esos dividendos, en este caso, usted como accionista de esta sociedad anónima, va a tratar los 136 millones de pesos como un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. ¿Por qué? Porque ya pagó acá en esta utilidad, pagó su debido impuesto de renta y esto fue lo que le quedó. Este monto va a ser tratado como un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. No va a ser sujeto a tasa impositiva. Entonces, por ese lado, digamos que
la ley beneficia o lo va a beneficiar a usted como accionista en esta sociedad anónima al momento en que, por haber desarrollado este objeto social como SAS, usted obtuvo unas utilidades por 136 millones de pesos. Cuando lo reporte acá, no va a ser motivo de doble tributación. Esto va a ser un monto que usted va a considerar dentro de su declaración de renta. Ahora, no significa que porque no va a pagar, entonces no lo va a reportar. No, porque ahí ya está evadiendo. Y digamos que así le toque pagar cero sobre ese monto, usted tiene que reportar esa información. ¿Ok? Entonces, eso debe quedar evidente dentro de la declaración de renta. Lo que pasa es que va a adjuntar la declaración de renta que hizo acá bajo esta SAS, con la cual hizo ese pago del impuesto de 64 millones y lo va a adjuntar acá para que el gobierno, cuando vaya a hacer la revisión de su declaración de renta, encuentre que estos 136 millones ya fueron afectados por un impuesto del 32% y que para este caso no debe ser considerado como constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Ahora, y continuando con este mismo ejemplo, digamos que ese artículo 49 del Estatuto Tributario básicamente procura que, por ejemplo, si en la SAS tuvo un impuesto, digamos que aquí tuvo una utilidad de 200 millones de pesos, ¿sí? Y tuvo un impuesto sobre la renta de 0 pesos, es decir, que recibió 200 millones como utilidad. Cuando llegue esos 200 millones de pesos a ser declarados por usted bajo la sociedad anónima, ¿sí? Ya no tendría el carácter de ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. ¿Ok? En ese tipo de caso, los 200 millones pierden la calidad de ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional y se convierten en un ingreso ordinario debido a que su impuesto en la SAS fue de 0 pesos. ¿Ok? Entonces, ahí en ese caso sí aplica cobrar acá el impuesto o la tarifa del 32% sobre estos 200 millones de pesos. ¿Por qué? Porque aquí pago 0 pesos. ¿Listo? Eso, digamos que en la práctica se da con mucha frecuencia. Ahora bien, dependiendo también de las políticas públicas que el Estado quiera realizar, puede que los beneficios que originen que en la SAS no se paguen impuestos sobre la renta, terminen trasladándose al accionista en la sociedad anónima, pero eso tiene que ser establecido por expresa disposición legal, es decir, el Congreso tiene que haberlo establecido. ¿Ok? Entonces, habrá que mirar por qué aquí pagó, porque aquí tuvo que declarar y pagar 0 pesos. Debe ser que la actividad que desarrolló acá, pues estaba exenta o no sé, pudo haber tenido alguna otra condición que hizo que este impuesto por el cual usted tenía que haber pagado 64 millones, lo tuvo que declarar en 0 pesos. Y ahí, pues digamos que vuelvo y digo, eso tendrá que ser motivo de alguna política pública. Bueno, eso debe estar bien explícito en la normativa para evitar que ese tipo de situaciones se vayan a dar. Ahora, digamos que esas generalidades de esa planeación tributaria, digamos que la planeación tributaria básicamente lo que busca es poder determinar un modelo que permita optimizar la carga tributaria en la organización y prever en el tiempo cómo debe estar estructurado un modelo para ejecutar una inversión en cualquier tipo de negocio o actividad. En ese orden de ideas, digamos que esa planeación tributaria es el insumo más importante desde la perspectiva de impuestos para estructurar cualquier proyecto. Y es por eso que es muy relevante saber cada ítem que tenga incidencia en esa planeación tributaria. Entonces, existe en el impuesto sobre la renta varios tipos de planeación tributaria, pero la hemos unificado en 4 grandes grupos. El diferimiento, las prerrogativas y beneficios, la optimización de la tasa efectiva y las operaciones transnacionales. Entonces, digamos que estos son los 4 tipos de planeación tributaria que se realizan sobre el impuesto sobre la renta. ¿Ok? Recuérdenlos bien, vamos a hablar de esto, pero recuérdenlos bien, diferimiento,
prerrogativas y beneficios, optimización de la tasa efectiva y operaciones transnacionales. Entonces, ¿qué elementos inciden en la planeación tributaria sobre el impuesto sobre la renta? Digamos que existen algunos elementos que inciden en la planeación tributaria más allá de las perspectivas técnicas tributarias. Entonces, lo primero es, el primero de esos elementos es obviamente el modelo de negocio. El modelo de negocio generalmente es establecido por los contribuyentes desde una óptica de economía y de negocio. Es decir, yo me creo el negocio, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Pues para obtener utilidades, ¿sí? Pero yo soy el que me ideo ese modelo de negocio. Por ejemplo, imagínense ustedes que vamos a crear eh, una app que se dedique a, ay, perdón, una app que se dedique básicamente a promocionar todos los productos que venden los diferentes vecinos en un barrio, ¿sí? Entonces, pues muchas veces nosotros nunca nos hablamos con los vecinos, o qué hubo, y chao, y uno no sabe ellos qué hacen, a qué se dedican, ¿sí? Muchas de las personas no es que tengan un aviso ahí en la fachada, sino que ellos desarrollan sus actividades allá adentro de forma no escondida, sino de forma anónima, ¿sí? Solamente le interesa a ellos y a sus clientes. Pero de pronto con esta app nosotros vamos a tratar de socializar o que vamos a hacer ese mecanismo por medio del cual muchas personas van a decir a qué se dedican y los vamos a contactar con posibles compradores, ¿ok? Entonces posiblemente la vecina al lado vende jambal, la señora abajo es costurera, el señor del frente es contador, etcétera, etcétera. Entonces cada quien va, por medio de esa app que vamos a desarrollar, cada quien va a ofrecer su servicio. Entonces nuestro modelo de negocio es básicamente cómo vamos a obtener utilidades de ese negocio. Y básicamente ahí lo que vamos a hacer es, bueno, ¿a quién le vamos a cobrar? ¿Sí? Porque tenemos que cobrarle a alguien, ¿sí? ¿O de dónde vamos a obtener ingresos? Entonces, un mecanismo es cobrarle de pronto a la persona que va a ofrecer su servicio, le decimos, por cada cliente que por medio de la app le llega a usted, le vamos a descontar el 15%. O bueno, de pronto algo como Rappi. Y hablando aquí de progresividad. Entonces, si usted mueve muchos clientes a través de la app, entonces yo le voy disminuyendo la tarifa. De la máxima tarifa es del 15 y si de 1 a 50 clientes, bueno, de 1 a 20 clientes, entonces se la bajo a 14, de 21 a 40 clientes se la bajo a 13 y así hasta el 8%. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro modelo de negocio. Por ahí vamos a recibir algo de utilidades. Otro componente de ese modelo de negocio es publicidad. Entonces, por medio de nuestra app, vamos a promocionar artículos. Si alguien quiere destacarse, entonces esa persona le vamos a hacer toda la operación y ahí Nidia me ayuda. Vamos a permitir que dentro de nuestra app primero salga esa persona que diga, ay, soy la vecina, soy fulana de tal y me dedico a vender productos Jambal, se los garantizo, si no queda satisfecho con el producto, le devuelvo su dinero, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, por ahí vamos a ganar también ingresos. Entonces, vamos a tener, nuestro modelo de negocio es ese. Por medio de una app, vamos a prestar un servicio y por ese servicio vamos a obtener unos ingresos que pueden llegar a ser diferenciales dependiendo del tráfico de clientes en nuestra app y también por efectos de publicidad. Ese es nuestro modelo de negocio. A eso hago referencia. Cuando hablo de modelo de negocio es cómo una empresa o una persona natural va a obtener una utilidad de acuerdo a la actividad que está desarrollando. Eso es el modelo de negocio. Y frente a eso, pues digamos que esa es la base de la planeación tributaria. Si yo tengo perfectamente claro ese modelo de negocio, yo voy a poder aplicarle acciones o estrategias de planeación tributaria orientadas a optimizar mi impuesto sobre la renta. Entonces, digamos que aquí en este modelo de negocio, el componente tributario en este modelo de negocio puede ser observado, bueno, puede ser observado o no, y en esos casos podría existir que haya una ineficiencia desde la perspectiva fiscal, bien sea porque, por un lado, el modelo de negocio que establece el contribuyente podría generar riesgos o, por otro lado, porque la modalidad de operación
en esa modalidad, en ese desarrollo de ese modelo de negocio, hay algunas ineficiencias que no son previstas cuando se establece. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese modelo de negocio. Si yo no conozco, si yo no tengo perfectamente claro el modelo de negocio, yo no me podría atrever a hacer algún tipo de estrategia o de tratar de desarrollar estrategias de planeación tributaria, porque posiblemente voy a cometer errores. Y en lugar de optimizarle el impuesto sobre la renta, voy a llevarlo a esas sanciones y ahí en ese caso, pues la planeación tributaria se desdibuja 100%. El otro elemento clave acá resulta ser el adecuado cumplimiento, ¿sí? Eh, y esto es muy importante, ¿sí? El adecuado cumplimiento supone que como existen tantas normas que tienen como objetivo prevenir el abuso, la evasión y la ilusión, pues tenemos que observar adecuadamente esas normas con el propósito de que no tengamos efectos en el impuesto sobre la renta. Por ejemplo, el registro de los contratos de importación de tecnología ante la DIAN, si no observáramos el adecuado registro de esos contratos en la DIAN, en el término que prevé la norma, que actualmente son 6 meses desde la suscripción de dicho contrato, entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando hagamos un pago al proveedor de ese contrato de importación de tecnología, el gasto no va a ser deducible y eso nos va a aumentar nuestra tasa efectiva de tributación. Es por esto que el cumplimiento se vuelve absolutamente relevante. Y en tercera medida, todo lo que tiene que ver con las operaciones internacionales. Eh, digamos que de una u otra manera, el mundo tributario se ha entendido que cuando hay operaciones internacionales, sobre todo entre vinculados económicos, hay una estrategia de planeación fiscal, ¿sí? Aunque esto no siempre es cierto debido a que las compañías y el mundo, pues como se ha globalizado, eh, que digamos que gracias a esa globalización, esa estrategia que anteriormente se veía como una estrategia de planeación tributaria agresiva, ¿por qué? Porque yo tenía unos negocios con otras empresas en otros países, pues hoy en día no se ve tanto con esos ojos. Hoy en día una empresa hace negocios con otra empresa porque le dio el papayazo, porque pude aprovechar esa oportunidad, ¿sí? No necesariamente porque tengo eh, estoy buscando o estoy tras una estrategia de planeación tributaria. No, es simplemente la globalización me ha llevado a eso y en y en aras de eso estoy desarrollando mi modelo de negocio, ¿ok? Pero este elemento de estas operaciones internacionales tiene que observarse y la planeación tiene que estar enfocada a evitar que existan sobrecostos tributarios por esas operaciones que se realizan a nivel del mundo. Entonces, debemos conocer todo ese tipo de situaciones. Si no lo hacemos, vamos a cometer errores y obviamente pues vamos a llevar a nuestro cliente a tener que pagar muchísimo más. Y el último aspecto que tiene una gran incidencia en la planeación tributaria es la existencia de grupos económicos. Cuando tenemos la existencia de grupos económicos y ya tenemos un mayor número de contribuyentes del impuesto sobre la renta, no solo en Colombia, sino alrededor del mundo, las estrategias tienen que estar diseñadas para cumplir con una tasa efectiva de tributación macro. Puede ser que en algunos casos una compañía multinacional establezca otra compañía en Colombia cuya tasa efectiva de tributación sea muy alta en comparación con otras compañías del mismo sector económico. Pero también puede suceder que cuando se ve el grupo en general, esa tasa efectiva de tributación no sea tan grande. ¿Cuándo puede suceder eso? Cuando establecemos un tipo de estrategia de planeación tributaria a nivel macro. ¿Ok? Pues esto era lo que les quería comentar a grandes rasgos acerca de lo que es, o sea, cómo podemos dentro de nuestros procesos de consultoría tributaria echar mano de temas de planeación tributaria. Y les aseguro que el 90 o el 95% de las consultorías que les van a llegar van a ser más orientadas, bueno, posiblemente van a llegarle por temas de declaraciones de impuestos, pero en aras de eso va a salir una preguntita que les van a decir, ¿y cómo hago para pagar menos? ¿Usted qué me recomienda? Y es ahí cuando debemos tener perfectamente claro todo el panorama de esa empresa para poderle recomendar alguna o para poderle recomendar la mejor estrategia de optimización de, eh, del pago de impuestos.
Entonces ahí obviamente tenemos que entrar a analizar todo el modelo de negocio, mirar que en realidad vamos a cumplir con las obligaciones que tenemos que cumplir para que eso no nos vaya a derivar en sanciones y por ende, pues que le salga más caro el caldo que los huevos, mirar si es que tenemos algún tipo de vinculado económico en el exterior y mirar qué podemos hacer con ese vinculado económico, ¿sí? ¿Hasta dónde nos puede llevar? ¿Qué podemos hacer de más con ese vinculado económico? Y de pronto mirar si es que pertenece la empresa a un grupo económico, en cuyo caso pues habrá que analizar qué es lo que paga la empresa sola y qué es lo que en realidad paga el grupo económico y poder determinar y decir, ah, no, ya entiendo, es que usted está acá, es básicamente porque le sale más barato estar en Colombia como grupo económico que estar simplemente como una sola empresa. Entonces, son muchos los aspectos que hay que tener en cuenta al momento de realizar una planeación tributaria, ¿ok? De estos temitas vamos a hablar en la próxima sesión para tratar de ahondar y sobre todo centrarnos en estas operaciones transnacionales, es decir, vinculados económicos en otros países y cómo ese tipo de operaciones que para la DIAN son planeación tributaria agresiva o elusión, para el resto de las personas jurídicas en realidad es un mecanismo de optimización tributaria. ¿Ok? Bueno, muchachos, qué pena hoy lunes festivo haberlos puesto en estas clases hoy, pero es que para colmo de males, dentro de 8 días también hay el lunes festivo, entonces nos toca seguir avanzando en el tema, ¿ok? Profe, ¿Cómo? Cuéntame. discúlpame, una consulta. Es que de hoy en 8 tenemos la exposición en parejas. Ay, miércoles, en serio. Listo, listo. Sí, 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 perdón, me había olvidado. No te preocupes, profe, pero quería preguntar cuánto tiempo tenemos, digamos, como pareja para hacer la exposición. Bueno, el objetivo es que sea por ahí máximo unos 15 minutos por mucho y voy a estar controlando el tiempo, ¿ok? Entonces traten Sí. de planearla lo mejor posible para evitar que vayan a caer en temas por ahí de desfase de tiempo, porque tiempo que le quiten a otro grupo, Sí. pues nos vamos a extender más. Ok, ¿Sí? profe. ¿Y esas diapositivas tenemos que cargarlas el día 13? Es que estaba mirando la plataforma y dice que, pues el 13, que es la fecha del vencimiento, pero no sé si sean las diapositivas. No, básicamente, digamos que en ese orden de ideas, pues la exposición va a ser el lunes. Ustedes me pueden enviar, pueden subirla a la plataforma. Si suben las diapositivas a la plataforma el domingo, uy, ahorramos tiempo porque yo simplemente descargo las diapositivas. Bueno, ahí ustedes tomarán la decisión. Esta plataforma es mucho más fácil para hacer presentaciones, entonces cada quien puede compartir pantalla y hace su presentación. Pero sí digamos que como a nivel de evidencia, es bueno tenerlo dentro de la plataforma y dejarlo ahí las actividades, las diapositivas como evidencia que en efecto cumplieron con la actividad. ¿Listo? Pero solamente la sube uno de la pareja, no la tienen que subir los dos. Ah, bueno, listo, profe. ¿Y esa sería nuestra última semana de clase o todavía nos falta? No, no, todavía nos falta. Nos falta ay, pucha, ¿una? ¿No son dos? Dos Bueno, Profe, de... y el examen, hay un examen el sábado. sí, pues yo les quiero proponer lo siguiente. Como digamos que el objetivo de las exposiciones, ¿cuál es? Que todos asistamos, que todos las escuchemos y que todos las pongamos en práctica. Y el objetivo es que el examen salga de esas exposiciones. Entonces, ¿y qué va a pasar? Como yo me fui amplio y les dije, no, hagamos la exposición para el lunes, y el lunes ya estamos después del plazo que nos da la universidad. Eh, ¿Qué tal si hacemos más bien el examen el otro sábado? O sea, no este sábado que viene, sino el siguiente después de las exposiciones, para que ustedes tengan unos días de más para poder estudiar acerca de los temas que expuso cada uno de sus compañeros y de ahí va a salir el examen. Entonces el examen sería no este sábado y este domingo, sino de este sábado en 8 días, ¿ok? Y solamente entraría el tema de las exposiciones. Por eso les pido que dentro de esas exposiciones los temas sean muy concretos, sean muy claros. Si pueden traer un ejemplo, se los agradeceremos en el alma, porque eso da muchas más luces
que ponernos a explicar mucha parte teórica. Vale, listo. Entonces, no sé, ¿están de acuerdo? Sí, por mí Profe, sí. ¿por qué no hacemos dentro del mismo lunes hacer la evaluación de una vez? O sea, entre los mismos compañeros vamos a preguntar, ¿cómo le digo? Socializamos, hacemos la exposición y así usted nos va haciendo una pregunta y nosotros vamos debatiendo con otros compañeros y vamos evaluándonos. Va a ser retroactivo. Bien. Ok, está chévere. Espérame, Daniel, cuéntanos. ¿Está abierto el micrófono? Sí, sí, sí. Es que no me aparece acá. Es que yo, pues está muy buena la propuesta de Dayana, pero creería yo que nos demoraríamos más, no sé, o sea, a mi manera de ser. Pues Sí, tocaría dejar las exposiciones con un poco menos de tiempo y así dejar unos 5 minutos para preguntas y respuestas, diría yo. No sé. ok, bien. Nidia, cuéntanos. Profe. Sí, qué pena. Pues otra propuesta sería hacer unas super exposiciones y que esa fuera única nota, ¿no? ¡Ay! Se ¿Cómo, sabe Apoyo a que nos Nidia, vamos apoyo a Nidia. cómo es, Daniel? Tráigame un registro y la adopto. Profe, no, Pase profe, los pero papeles. lo que dice Nidia en cierta forma es bien, así como en las otras exposiciones en el conversatorio tú nos haces unas preguntas y digamos que allí nos estás evaluando con respecto al tema que estamos viendo. Ok, entonces, y gracias a Dayana, que ella fue la que motivó todo este tema, ¿por qué no hacemos una cosa? Entonces, me parece bien todas las ideas que han dado han sido buenas, menos la de Nidia. Mentiras. Pero, pero de pronto vale la pena y ahí tendríamos lo que dice Daniel, ajustarnos más en tiempo de las exposiciones con el ánimo de poder hacer un par de preguntas al grupo, no solamente yo, sino también ustedes, ¿ok? Para que ellos nos aclaren más el tema y de esta forma, uy, lo peor que podrían hacer sería que se rotaran las preguntas. No creo que eso vaya a pasar acá, pero lo he visto. No nos des Entonces, ideas, profe. Ay, sí, entonces, ya tenemos cómo hacerlo. entonces pilas Dale. porque pues de pronto uno se da cuenta y van a quedar mal, entonces vamos a perder confianza y eso no sería chévere. Pero sí, entonces, ¿qué opinas si más bien entonces bajamos la exposición a 10 minutos por grupo y nos tomamos 3 o 4 minutos para hacer preguntas y esa sería la evaluación? ¿Les parece? Súper, Me profe. parece. Ok, Sí, sí, ok. sí. Bien, Listo, gracias. listo. Entonces, vamos a hacer otra cosa adicional. Espérame, yo tomo nota de esto porque si no a mí se me olvida y mi chica, yo no debería decir que a mí se me olvidan las cosas porque... Pero bueno, entonces, exposición, consultoría. Y puntos para todos los que estuvimos hoy aquí, profe. Dios, pero Ay, sí, la ñapa, profe. sagrado Estoy rostro, dando la todo, cara, profe. todo me lo cobran. No, ya nos vamos a graduar. Ese es el regalo. Venga, pero salgamos primero de esto. Exposiciones el 14 de junio, entonces 10 minutos por grupo y 3 a 4 minutos de preguntas. Y luego yo les mando a un grupo diferente, eh, mejor dicho, a cada grupo le voy a asignar otro grupo. Por ejemplo, aquí por decir algo, si Daniel y Ana Lucía están en un grupo, yo voy a decirle a ese grupo de Daniel y Ana Lucía que hicieron la exposición, se lo voy a mandar al grupo de Nidia y de Yuri para que ellas lo califiquen y me digan, ay, Alex, la nota de Daniel y de Ana es de 4 porque es que, ay, es que eso, la exposición estuvo charra. Imagínense que yo en un momento me perdí porque es que eh, como que me estaba durmiendo. Es decir, conocer cuál es la calificación que ustedes le dan al otro grupo con el ánimo de, pues, digamos que no solamente
yo me vaya, porque me puedo sesgar, yo puedo decirle, le digo a Daniel y a Ana, no, les pongo 5 porque es que el tema estuvo muy bien expuesto, pero si yo lo entiendo y ustedes no, entonces digamos que ahí no sería como tan chévere. Entonces, no sé si les parece también ese componente de la evaluación. Interesante, profe, chévere. ¿Sí están de acuerdo? Ok, sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, listo. Entonces yo ese día les mando un correíto por parejas o por cada grupo diciéndole, mira, ¿qué te pareció la exposición que hizo el grupo de fulano y fulana? ¿Listo? Y ya ustedes me mandan la notica ahí en el correo. Y eso lo promedio y sacamos la nota definitiva. ¿Listo? Entonces no hay examen. No puede ser, yo Listo, profe. soy muy débil, juepucha. Eres excelente, profe, Sí, excelente. sí, caigo en cuenta Contrario. de, caigo en cuenta de eso después de que he dicho todo ese poco de cosas, pero bueno. Quedó escrito, oye, Sí, pero grabado. grabado. Bueno, entonces no es más, muchachos, entonces los dejo. Diviértanse, descansen y nos vemos en 8 días, ¿ok? Pilas con esas exposiciones, buenos temas, buenas presentaciones y bien explicadito. Y verá que salimos de ese tema rápido, ¿ok? Gracias, Gracias, profe. profe. Oh, Descansa. ustedes, Gracias. cuídense mucho. Nos Chao, vemos en 8 días. compañeros. Chao, que estén bien. Chao, feliz noche. Chao, Dayana.